Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Padre. Tú eres el que vives, tú eres el que reina, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres, Señor, todo. Tú eres el que da la vida y el que nos da la vida y vida en abundancia. Padre, gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque fuiste a esa cruz. Y gracias no solamente por ir a la cruz a morir, pero también porque tú resucitaste de los muertos. Padre, aquí estamos nuevamente en este día, Señor, para adorarte, para glorificar tu nombre, para darte gracias, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, porque todo proviene de ti, Padre precioso. Y en esta mañana aún todavía te pedimos que abra nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor precioso. Y te pido por mí, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor, que sea un vaso de honra, un instrumento tuyo, Señor precioso, que al final tu nombre sea exaltado, sea glorificado, Padre precioso, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga. Un abrazo. Estamos aquí nuevamente para escuchar la palabra de Dios. El tema de hoy es una pregunta. ¿Hambre? ¿Hambre? ¿Hambre de qué? Vamos a ir al libro de Amós y vamos a leer el capítulo 8 de Amós, versículo 11. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí vienen días, dice el Señor, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Gloria al Señor. Hablando de la comida física o del hambre física, hay muchas naciones que son muy ricas y abunda la comida, el alimento. Hay otras naciones donde es lo contrario, donde no hay nada. Y pues ciertamente día tras día o mes tras mes o año tras año las condiciones pueden cambiar. No sabemos. Para nosotros es incierto. Amén. Y si nos vamos atrás al Antiguo Testamento, recordemos el hambre, ¿no? La hambruna que pasó en Egipto, ¿no? Pero Dios prepara las cosas. Y preparó en ese tiempo un varón, José, para esos años de hambruna, ¿no? Y José, que era un hombre de Dios, digamos, salvó a aquella nación con la sabiduría que Dios le dio a José. Amén. Ahora, el hambre del que habla este versículo que hemos leído es diferente. Dice ahí que es hambre de la palabra de Dios. Y yo creo que en estos tiempos estamos en una, digamos, sequía espiritual, donde el mundo no quiere saber nada de la palabra de Dios. No hay hambre por la palabra de Dios. Y necesitamos en estos tiempos que el mundo tenga esa hambre de la palabra de Dios. No podemos ser indiferentes
a lo que pasa, a lo que sucede en nuestro alrededor y alrededor del mundo. Vemos las cosas que pasan, vemos lo que está sucediendo. Y mucho de eso sucede, ¿por qué? Por la apatía espiritual. Porque la gente se ha alejado de Dios. Hay una indiferencia total a los asuntos de la palabra de Dios. Y ese es un problema. Y también muchas veces porque nosotros mismos como iglesia tenemos la culpa de no llevar la palabra también, de no evangelizar o de no llevar la palabra. Evangelizar no solamente, cuando decimos evangelizar, a veces pensamos que es ir a otras regiones del mundo, pero podemos evangelizar aún en la casa, en la vecindad, en el trabajo. Ahí podemos evangelizar, podemos traer a otros a Cristo. Amén. Ahora, ¿qué significaría tener hambre de la palabra de Dios? Y ese es el primer punto que vamos a ver. Porque una nación sin la Biblia carece de libertad. Una nación sin la palabra de Dios carece de libertad. Y en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es imposible esclavizar a una persona que conoce la palabra de Dios. Es imposible esclavizar a una persona, a las personas que leen la Biblia, que saben y conocen la palabra de Dios. Es imposible que el enemigo las esclavice. ¿Sabe que mucho tiempo yo estuve esclavizado? Si yo era un religioso, iba a la iglesia, pensaba que porque era bueno ya tenía no una escalera, pero un ascensor para ir al cielo, o un cohete más rápido. Pero leyendo la palabra de Dios, cuando empecé a leer la Biblia, cuando me sentí vacío y empecé a leer la Biblia que tenía, poco a poco me di cuenta de que no era yo, sino Él. Porque uno se centra a veces en uno. Yo soy religioso, yo voy a la iglesia, yo soy salvo, yo me voy al cielo porque yo voy a la iglesia cada 8 días. Pero no nos damos cuenta que no es así. Que no soy yo, sino Él. Él fue que murió por nosotros. Cristo fue que derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. Él fue quien me salvó. Que gracias a su amor, Él fue a la cruz por mí. Que Él pagó el precio por mi pecado, porque dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo también estaba. Pero gracias que leyendo la palabra, y dice acá: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor me hizo libre. Un día hice la decisión de fe, tomé, gracias a Dios, el Espíritu Santo, hice la decisión de fe y entregué mi vida al Señor. Y soy libre. Y somos libres, gloria a Dios. No nos sorprendemos cuando los tiranos odian la Biblia. Los dictadores odian la Biblia. Aquellos que no quieren saber la odian. Pero la historia revela que la verdad trae libertad. Muchas naciones, hablando de esta nación fue fundada bajo los principios bíblicos, bajo la palabra de Dios, que querían libertad de adorar al Señor. Y esta nación fue bendecida por años. Bendecida nació esta nación, enviaba misioneros, enviaba obreros a todas partes del mundo. Y ahora lo que necesitamos es que de otra parte del mundo vengan aquí. ¿Cómo cambian las cosas? Porque esta nación se ha alejado de Dios. Y no solamente hablando de esta nación porque aquí vivimos, o los que vivimos acá en esta nación, o los que conocemos esta nación. Se ha alejado de la palabra de Dios. Ya vemos cómo estamos en esta nación, y aún más en las naciones que han sido esclavizadas por el pecado y por el paganismo y por la idolatría por años. Amén. Porque no conocen la verdad.
porque no conocen la palabra de Dios. Ahora, nosotros estamos como iglesia para ser guardianes de la libertad. ¿Guardianes de qué? Para enseñar la palabra de Dios, para que otros sean libres. Para que otros tengan esa libertad que dice aquí, que conozcan la verdad, que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, que conozcan al Dios verdadero, que conozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Una sólida predicación bíblica nos mantiene alerta al valor de la libertad. Amén. Y los que leen la Biblia mantienen viva la libertad en la vida diaria. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Este es el alimento nuestro espiritual. Gloria al Señor. Aquí encontramos consejos, mensajes para toda ocasión. Estamos enfermos, lo que sea, o tenemos problemas. Ahí está la respuesta en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y una nación sin la Biblia carece de libertad. Es imposible que nos mantengamos libres si no tenemos la Biblia, si no la leemos. Recuerden que la Biblia, por años atrás, no digamos miles, pero cientos de años atrás, este libro que fue escrito para todas las personas, para que todo el mundo la lea, se puso debajo, se escondió. No querían los líderes de la iglesia que conocemos que la gente leyera la Biblia. Solo decían que los líderes, que ellos eran los únicos que tenían la autoridad para leerla. Pero la Biblia fue escrita para todos, para que todos la leyéramos. Hasta después, años después, vinieron muchas personas que se dieron cuenta que la Biblia, y la tradujeron. Entonces la Biblia la tradujeron al idioma no al idioma original, al idioma del pueblo. Se tradujo al alemán, se tradujo al inglés, se tradujo para que la gente la entendiera. Porque eso es lo importante, que uno entienda, porque si uno lee una cosa que no entiende, ¿cómo va a conocer al Señor? ¿Cómo va a ser libre si uno está leyendo algo que no entiende? Y ese fue el tiempo de oscuridad, de oscuridad, cuando la Biblia se escondió, pues. Quisieron esconderla, y después vino la gran, cuando personajes como Martín Lutero y otros empezaron a traducir la Biblia a sus idiomas, donde estaban sus países. Amén. Y qué bueno, porque ahorita podemos leer la Biblia y aunque hay muchas versiones, ¿no? Pero ahora, hay quienes dicen que la Biblia es una Biblia que corrupta, ¿no? Una Biblia que no, pero la Biblia original, el texto original del Antiguo Testamento, que está en hebreo, y del Nuevo Testamento, que está en griego, no está corrupto. En el original está como Dios le mandó, hizo que los hombres que escribieran, así está, bien, correcta, lo original. Hay unas versiones hay versiones que han cambiado según ahora, como habla, por ejemplo, en español, hablamos diferente. Entonces está escrita para que las personas de ahora, de estos tiempos, la entiendan mejor. O sea, y son versiones también que son aceptables. Amén. Y en la medida que leemos la palabra, en la medida que nos damos cuenta lo que dice del Señor, esa verdad nos hace libre. Y hace libre a una nación. Una nación sin la Biblia es un país sin fundamentos. Y vamos a leer aquí una historia que Jesús, los dos cimientos, ¿no? Dice Mateo 7, 24, 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Gloria a Dios. La vida del pueblo edificada sobre los fundamentos de la Biblia. La palabra de Dios tiene un fundamento, y es Jesús. ¿Sí o no? Nuestro Señor Jesucristo. Es un fundamento sólido. Y el Señor, cuando compara, ¿no?, esos dos cimientos, habla del hombre, ¿no?, que hace su casa y la edifica sobre la roca, ¿no? Y recuerda que el Señor utilizaba algunas historias para hacer entender a la gente. Ahora, lo llevamos a lo espiritual. Nosotros, esta casa está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando estamos edificados, cuando estamos en el fundamento correcto que es Cristo, es difícil de que vengan los problemas, las situaciones. Ahí estamos parados. Venga la enfermedad, venga lo que vea, los vientos impetuosos, estamos de pie porque Cristo es el que nos sostiene, porque estamos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero el hombre que no conoce la palabra de Dios, está parado sobre la arena. Y llegan los problemas, llegan las situaciones y rápido cae. Y esa es la diferencia. Nosotros, un pueblo que está edificado sobre el fundamento que es la Biblia, que es la palabra de Dios, sobre esos fundamentos, sobre la roca que es Cristo, va a sobrevivir. Al estar edificado sobre la Biblia, resistimos las tormentas de la vida. Gloria a Dios. Ahora, aparte de la Biblia, no hay absolutos. Porque aparte de la Biblia, todo entonces es relativo. No hay ni bueno ni malo. Nadie sabe lo que es bueno, nadie sabe lo que es malo. Y recuerden lo que el profeta escribió, ¿no? Hay aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Lo que hacen de la luz tinieblas y tinieblas luz. Es un problema. Y eso es lo que vemos ahora. Eso es lo que estamos viendo, como el mundo se va tras lo malo. Se va tras lo malo, se va tras las cosas que no. ¿Por qué no? Porque no conocen la palabra de Dios. Porque no conocen la Biblia, no conocen a Dios. No conocen lo que Dios dice en la palabra. Y nos tratan a nosotros, nos dicen que somos locos, que no. Simplemente, ¿por qué? Porque nosotros sabemos lo que el Señor dice en su palabra. Conocemos la palabra y tratamos de vivir bajo esa palabra de Dios. La Biblia nos provee de un compás moral. Un compás, ¿saben lo que es un compás, no? Sí. Ahorita ya tienen nombre GPS y ya no tenemos que ¿ah? El norte. Las guías. Ah, sí, el norte, ¿a dónde estaban parados? El norte, y luego el sur, el oriente y el occidente. Creo que así está. No. Bueno, aquí está en la iglesia, a ver cómo tengo que acomodar aquí en la iglesia. Bueno, para eso es el compás. Y eso es lo que la Biblia nos sirve, es un compás moral. Nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo.
¿Dónde está el pecado y dónde no, qué es pecado y qué no es pecado? Si descuidamos la Biblia, es hacer que el alma pase hambre, que tengamos hambre espiritual, que tengamos hambre de la Biblia. Y los resultados son iguales que al sufrir una hambruna. Los que sufren hambre de comida, pues muchos mueren, niños. Si nosotros también dejamos de leer la palabra de Dios, si nosotros dejamos de alimentarlos, vamos a morir espiritualmente. Nos vamos a alejar del Señor. Hay quienes dejan de leer la palabra, no vuelven a la iglesia, ya hagan de cuenta que nunca conocieron al Señor. Y es peligroso y es triste que mucha gente que ha andado en la iglesia, que ha ido a la iglesia, que nació en la iglesia, que creció en la iglesia, que conoce la palabra, se aparten por algo y se alejen del Señor. Y otros, lo contrario, porque no quieren conocer del Señor, porque no quieren saber absolutamente nada del mundo, es lo que está pasando. Pero todo eso está profetizado y esas profecías se están cumpliendo. Gloria al Señor. A veces no deseamos ver todas las cosas que están pasando, pero pasan porque ya están ahí profetizadas y tienen que pasar. Desafortunadamente tienen que pasar. Y mucha gente también a veces también con lo que está pasando se dan cuenta realmente que Dios es real. Amén. Una nación sin la Biblia es un país sin fe. Una nación sin la Biblia es un país sin fe. Vamos a leer Romanos 10:17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una nación sin la Biblia es un país sin fe. El apóstol Pablo describe este problema en su propia nación. Vamos a Romanos 10, del 1 al 4, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Pablo, su sueño, su ilusión, era que Israel reconociera a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Recuerda que el mismo Pablo era un perseguidor de los cristianos. Su nombre era Saulo y era un perseguidor. Y precisamente en el camino a Damasco fue que el Señor lo llamó. Lo hizo caer del caballo. Y entonces fue cuando él empezó a evangelizar, cuando conoció al Señor. Y eso es lo que Pablo deseaba de su pueblo, de Israel, que conociera al Señor Jesucristo. Porque pues ellos creen en Dios, sí, en Yahvé, Jehová del Antiguo Testamento, nuestro Dios, el Creador. Ellos creen, pero no creen en el Mesías, que el Mesías ya vino. Ellos están esperando un Mesías. Ellos lo están esperando. Y ahora nosotros vemos los judíos mesiánicos, por ejemplo. El judío mesiánico es un judío que ya conoce al Señor, que ya conoció al Señor, que ya aceptó a Cristo como su Salvador. Por eso le llaman judíos mesiánicos, porque ya conocen al Mesías y ya conocen lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces esa es la diferencia. Los judíos no creen en Cristo como que Cristo ya vino, que Cristo ya estuvo en la tierra y que murió y que resucitó. No, para ellos no, eso no, o sea, el Nuevo Testamento para ellos no. Pero ellos están esperando el Mesías, pero no saben que el Mesías ya vino. Y eso era el deseo de Pablo, ¿no? Que ellos se dieran cuenta que Cristo vino a hacer justicia. Amén. Entonces, una nación sin la Biblia es una nación sin fe, país sin fe. Los judíos, los israelíes tenían celo por Dios, pero no según
conocimiento, eran ignorantes de la justicia de Dios. Amén. Ahora la Biblia transmite semillas de fe. ¿Qué leímos? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora nosotros somos nacidos de simiente incorruptible. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, ¿ves? Que vive y permanece para siempre. Es en la palabra de Dios donde encontramos la verdad. Es en la palabra de Dios donde realmente encontramos, donde conocemos a Dios, donde sabemos quién es el Padre, donde sabemos quién es el Hijo y donde sabemos quién es el Espíritu Santo. Es en la palabra de Dios que, como dice aquí, ¿no? Cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Nosotros nacimos con el pecado, pero ahora en Cristo Jesús y por la palabra de Dios ya somos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Ahora, descuidar la Biblia es como tener hambre de la palabra de Dios. Ya lo dije antes, es tener hambre, hay que, cuando tengamos hambre, hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer, cuando tengamos hambre, hay que leerla, hay que buscar en la Biblia. Hay que buscar porque esto es un tesoro. Esto es una mina donde encontramos tesoros escondidos. Gloria al Señor. Cuando una nación decide volver a la palabra, volver a la Biblia, esta va a ser una nación donde se va a encontrar la fe de un pueblo. Una nación que conoce la palabra de Dios es una nación libre, con libertad y con mucha bendición. Gloria a Dios. ¿Está usted hambriento por la palabra de Dios? ¿Está pasando por algún problema, alguna situación? Busque, lea. Que esa verdad te va a hacer libre. Devórela mientras la Biblia esté disponible. ¿Saben que en los países islámicos, Irán, Arabia Saudita y otras naciones islámicas, hay muchas personas que están, gracias al Señor, que están entregando sus vidas al Señor, a pesar de que saben el castigo, porque el castigo es pena de muerte y ahorcado. Los ahorcan. Esa es la pena para un musulmán en un país de esos que entrega su vida al Señor. Y las Biblias, yo no sé cómo les llegan, yo no sé cómo hacen, pero las pasan, llegan allá y las tienen la gente, los hermanos que tienen las iglesias underground churches. Pero la verdad que es tremendo. Por eso nosotros que tenemos la libertad para leer, la Biblia está ahí para leerla, devórela, léala, examínela. Gloria al Señor. Demos a conocer las Escrituras y evitemos una hambruna nacional o una hambruna mundial. Por eso predicamos la palabra de Dios, no solamente aquí en la iglesia, pero también la ponemos ahí en las redes sociales para que la gente la escuche la palabra de Dios.
para que la gente entienda y no se muera de hambre espiritual. Y al final, peor todavía, que no mueran espiritualmente, porque entonces ahí sí, peor todavía. Por eso el Señor está dando esta oportunidad, que la gente se arrepienta, que usted que no conoce del Señor se arrepienta y abra su corazón al Señor. Y este es el tiempo. Por eso, cada domingo, cada vez que estamos transmitiendo, estamos enseñando la palabra, volvemos y repetimos, porque el Señor está abriendo sus brazos para que vengas a Él. ¿Estás dispuesto a conocer al Señor, a abrir tu corazón, a entregar tu vida al Señor? Si es así, cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo esta pequeña oración, esta corta oración. Y di: Padre eterno, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Y me arrepiento de todo pecado y abro mi corazón a nuestro Señor Jesucristo. Lo invito en mi vida, a mi vida, para que sea mi Salvador. Reconozco que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre preciosa por mis pecados. Por eso entrego mi vida al Señor. Entrego todo a nuestro Señor Jesucristo y declaro a Cristo como mi Salvador personal. Padre, en esta tarde te pedimos, te damos gracias, Señor, y pedimos por la persona o las personas que tomaron esta decisión, Señor, hicieron la decisión de fe, que tú los protejas, que los guardes, que los guíes, Señor, que el Espíritu Santo los guíe, los lleve de la mano, Señor, que cada día den pasos de fe, Señor precioso, que los ayude, Padre precioso, sobre todo en estos tiempos tan difíciles y tiempos peligrosos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, como también seguimos clamando por aquellos que todavía no han hecho esa decisión. Aquellos religiosos, aquellos que piensan que porque son buenos van al cielo, como yo lo hacía también, Señor precioso. Aquellas personas, Señor, que solo se centran en sí mismos, Señor, que se den cuenta que no somos nosotros, sino Cristo el que hizo ese sacrificio, y Él fue quien murió y derramó su sangre preciosa por nuestros pecados. Tócalo, Señor, que el Espíritu Santo les redarguya, que el Espíritu Santo los toque, Señor, Padre precioso, para que entreguen sus vidas, para que se arrepientan primeramente y entreguen sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos orando por la iglesia, Señor, para que la iglesia siga predicando, que la iglesia predique, Señor, tu palabra, que esa palabra los hace libres, que esa palabra haga de libertad a aquellos que no te conocen, Señor precioso. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre precioso. Bendice la iglesia, bendice los pastores, bendice los misioneros, bendice los evangelistas, bendice los obreros, Señor precioso, y tócalos a cada uno, Señor, donde quiera que esté, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Y seguimos orando por la iglesia perseguida, por esa iglesia que está en esas naciones islámicas, en esos países donde no se puede, Señor, predicar, donde es un delito ser cristiano, Padre precioso. Que tú bendigas esta iglesia, que tú la protejas y la fortalezcas, Señor precioso, para que sigan de pie, para que sigan adelante, Señor precioso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, porque tú vives y reinas, Señor, de la gloria. Gracias, Padre. Oramos por nuestros países en América Latina, Señor, para que tú toques estas naciones, para que, Señor, ellos reconozcan a Cristo Jesús como el único medio, su sacrificio como el único medio de salvación, Señor. Que abandonen la idolatría, que abandonen el paganismo, Señor, y que abracen el Evangelio. Como dice tu palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos,
Señor precioso. Y Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Ahora, Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Señor, guárdanos, protégenos, llévanos con bien hasta nuestros hogares y prepáranos, Señor, para el resto del día, lo de mañana y el resto de la semana, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado, Padre, para tu gloria y tu honra te lo pedimos, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, los espero el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Bendiciones.